Seguimos en este espacio y hoy hay mesa de debate. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Luis, Qué ¿qué gusto tal, verte. Hernán? Buenos días a todos. Hernán, Hola. bienvenidos. Buen día. Pues hay harta cosa que platicar. ¿Con qué quieren que entremos? Israel, Hernán. Pues ¿quieres yo creo entrar que con es ese el tema, ¿no? A ver, vas. Yo creo que es el tema. Bueno, quizás sería bueno platicar un poquito de cómo empezó esta historia, Ujú. porque de pronto, pues el público empieza a ver que hay guerra y Es que no es bien entiende complejo el por qué. asunto. Es una Súper zona complejo. del mundo que ha estado en guerra quizás durante 100 años. Es uno de los conflictos Miles. Ajá, más longevos en la historia de la humanidad. sí. Ujú. A pesar de que se estableció desde mucho tiempo atrás la idea de dos pueblos, dos naciones, y hay una serie de acuerdos de paz que se han hecho, Ujú. tanto grupos extremistas del lado israelí como del lado palestino Ujú. se han negado a, digamos, a respetar los acuerdos. Yo diría que especialmente se ha negado el lado israelí, que ha estado a lo largo de la historia en permanentes, digamos, violaciones al derecho internacional. De esto hay Ujú. mucha evidencia, y al mismo tiempo estableciendo asentamientos irregulares en los Ujú. poquitos territorios palestinos que les quedan, porque ya Ok. son poquitos, además. Les han ido avanzando. Y digo, quien ha estado en Israel puede ver cómo cuando haces la típica visita del otro lado y cruzas el muro y vas a Ujú. Cisjordania, pues ves esos asentamientos por ahí. Ujú. También ves cómo la forma en que han estado sojuzgados los palestinos, la forma en que hay una especie de régimen, pues, de segregación, Ujú. de apartheid, con leyes abiertamente discriminatorias para los palestinos. O sea, la situación en que viven los palestinos es muy complicada, es muy dura. Ahora, esto justifica actos barbáricos de violencia como los ataques terroristas Ujú. de De jamás. Hamas, no de Palestina, de Es Hamas, que esa es la bronca que hay en todo el rollo. que o ha sea, incursionado en Israel. Pues no, o que sea, la están- violencia no se justifica Ajá. nunca. Ahora, nomás sí quiero decir, seguramente vamos a llegar a la postura del presidente López Obrador sobre el tema, ¿no? Ujú. Que creo que es la polémica, lo que ha generado más polémica. Yo les voy a decir que la comparto. Ujú. ¿Y por qué la comparto? Porque aquí hay una situación de guerra. O sea, esto no es un ataque terrorista aislado. De hecho, si vemos lo que ha sido la respuesta Ujú. del gobierno de Benjamín Netanyahu a este ataque terrorista, que sin duda tenemos que condenar, pero cuando uno ve la respuesta, pues la respuesta ha sido peor, ya que en número de muertos y heridos contra el bando palestino en Gaza, Ujú. y lo que le están haciendo hoy a Palestina es una respuesta cuyo daño ya es mayor al ataque terrorista del día 7 de octubre en esta fiesta rey. Entonces, si tú solamente condenaras las atrocidades de Hamas, pues, ¿qué haces? Yo creo que está bien pensado lo que dice el presidente. No, lo que pasa es que, a ver, Porque y esto, si esto es bien importante si tú porque condenas, además nos escucha una gran parte de comunidad judía Sí, y lo, a quienes lo respetamos y ponemos, queremos. lo ponemos también muy en el, o sea, muy real. Una cosa es Hamas, que Sí. es un grupo terrorista que puedes comparar con los Zetas, Ajá, y otra cosa es Palestina. sí. O sea, Sin duda. ese es el tema, ¿no? Nada Sin más lugar a para duda. dejarlo Y súper una claro. cosa es Israel, Sí, y y el una cosa pueblo es Israel israelí, y otra cosa es ese gobierno Claro, extremista no, que a ver. tienen en manos de Benjamín Netanyahu. Netanyahu yo creo que se va a terminar por ir después de esto porque fueron errores Pues es el radicalísimos primer de la ministro que más ha durado. inteligencia, porque dejaron que se les infiltraran, pero bueno, o sea, digo, ahí está el tema nada más para dejar muy claro el asunto, pues ¿no? O sea, porque en un asunto tan complejo, de pronto defender a Hamas ¿Quién defendió a Hamas? es defender a los Zetas, ¿no? Es que ¿quién defendió a Hamas? El discurso, la narrativa se puede ir por allá, No, Hernán. Se está yendo. No, Luis. Se está yendo. Déjame decir por qué Se no. está yendo. No sé quién esté Ajá. defendiendo hoy a Hamas. Se Quien está defienda yendo. a Hamas es un Ajá. estúpido. Yo creo que nadie está Ujú. defendiendo a Hamas, Ujú. pero tampoco vamos a Sí, caer o sea, en esta narrativa. Esto, por ejemplo, lo que dice la Embajada de Israel en su comunicado, que si no estás condenando el terrorismo de Hamas, entonces estás con ellos. Perdón, pero Bueno. no.
ese es el chantaje que ellos quieren ejercer. Es un asunto Y te voy a decir diplomático bien algo. complejo. Ajá. Bueno, es un asunto Sí. diplomático complejo, pero yo creo que la postura del presidente López Obrador, que es parecida a la de otros países como Brasil, de Sí. Lula, de no, Sí. es decir, a ver, aquí hay una situación de guerra, yo no tomo partido, Ujú. yo más bien, la postura de México es una postura que eventualmente lo que estaría planteando es cómo hacer Ujú. para que haya paz en la región. Porque aquí no hay bando bueno y bando malo. Claro. Lo que hay en este momento son grupos extremistas Ujú. y muchas víctimas civiles de ambos lados, principalmente ya ahora Ya. del lado palestino, de en Gaza. Déjame O sea, ir con Juan Ignacio Zavala. Bien, mira, a mí me parece deplorable la postura del presidente López Obrador, ¿no? Me parece, aparte que lo dibuja de una pieza conforme a lo que es en el ámbito internacional, su visión del mundo, tan pequeña, tan estrecha. Digo, es un hombre que le tiene miedo al mundo, ¿no? Que él mismo ha dicho que salir al extranjero es peligroso, que si estudias en el extranjero aprendes malas mañas, que eso no es bueno. Hay una mentalidad absolutamente cerril sobre lo que sucede en el mundo. Entonces no nos debe de extrañar, porque no es la primera vez que sucede, una postura verdaderamente vergonzosa, de certamen de belleza. ¿Sí? Nada más le faltó que los niños no tengan hambre y tengan que comer. Decir, y queremos la paz en el mundo, es verdaderamente ridículo. Es absurdo, eso no bueno, tiene pues siga la guerra, no entonces. tiene ningún sentido. ¿No? ¿Cómo? Claro. No Hernán. tiene sentido exigir la paz. Por Dios, en un presidente, ¿sabes qué? Un presidente tiene que gobernar, un presidente tiene que tomar decisiones, un presidente, lo siento, tiene que abogar muchas veces, no solo por el bien común, eso sería ideal, eso lo quiere cualquier estadista. Tienes que optar entre el mal menor. Ni modo, así es el mundo, así es la vida, No y entiendo así cuál es, es tu y punto, así la verdad. es lo que tienes que decir. El presidente de la República dice, no, yo estoy a favor del diálogo, que es la tibieza total, es el no tomar una posición. Me parece que tiene razón la Embajada de Israel en su comunicado, solicitando para ellos, ya cada quien decide si se lo da o no, la solidaridad, ¿no? Yo creo que sí, porque esas circunstancias tienen a ese pueblo y a ese país ahí. Lo mismo que puede reclamar Palestina. Palestina, y ya cada quien sabe en dónde opta. Y sí, pues mira, son épocas en las que sí hay que tomar posicionamientos, pero dejemos más allá de López Obrador, que ya conocemos cómo es en esas circunstancias. A mí me extrañó muchísimo por sus orígenes, por ser quien es y por aspirar a lo que aspira, de Claudia Sheinbaum. Yo esperaba una postura mucho más firme de ella. Con ascendencia judía. Mucho más firme de ella, y además muy directa, ¿no? De abuelos. Claro, nadie tiene por qué ser su abuelito, lo platicábamos la semana pasada con el caso de Harfuch, nadie tiene que ser su abuelito, ni su papá, ni nada. Pero sí una posible comprensión del tema más allá de nosotros, por ejemplo, de nosotros tres que estamos aquí. Sí, claro. Es probable que ella tiene, digamos, todo el bagaje para hacerlo, para decirlo, y optó por quedarse callada unos días, y hasta que salió el presidente tomó la misma posición tibia, la misma posición que no dice nada, la misma posición en que cree que queda bien con alguien y quedan mal con todos, y eso me parece a mí absolutamente condenable. Creo, en efecto, que así como lo que estamos viendo es un incremento de la violencia y del fuego, no es un conflicto, es una guerra, lo que estamos viendo, y que en muchas cosas escapa a nuestras posibilidades de análisis inmediato, ¿no? Pero yo creo que sí, hay momentos en que tienes que tomar postura. Sucedió el 9 de septiembre de 2001. A partir de ahí, tienes que tomar postura, sí o no. Sí, claro. Si dices que no, ¿Dónde quieres bueno, estar? ¿en dónde quieres estar? Entonces yo creo que el- podríamos abordar otras cosas No, que No, porque no, las cuales adelante. no no se somos termina aquí la especialistas. discusión, disculpa. No, pero no quieras, vamos a hacer no un nos gran vamos a llevar especialista. todo el programa en algo para no hablar de todos los pendientes que tenemos A ver, nacionales. a mí me parece que el tema esta No, dale. semana es el No, conflicto. no, pero ni eres de ni Digo, no. estamos en una discusión No, de- esto No, no dale, es, dale, no, está vete bien. con Leo Zuckerman hoy. y habla ahí de Pero, de entonces ya historia que se acaba y la otra discusión cosa. con lo que dijo Pues Juan Ignacio sí, Zavala y ya. bueno, empezaste Es la tú, última palabra. empezaste A ver, tú. Hay aquí un No, a asunto ver, nada más quisiera y decir que yo algo. quisiera decir adelante. Sí. El tema nada más para ponerlo así en disclaimer.
en el momento en que se simplifica y se hace esto tan maniqueo entre buenos y malos en un asunto tan complejo, no son que ojalá buenos y fueron malos, 100 años, no son 1000 años es que lo que no hay tienes buenos ahí. y malos. Hay un discurso hoy que a mí me preocupa mucho, Hernán, Juan Ignacio, que simplifica de pronto esto en la narrativa mexicana, en donde Israel es el opresor y Hamas es el rebelde. Ese discurso es un discurso de la izquierda. Ahí está, y es un No, discurso no, que sí, está progre, mal no, entendido. por Es que supuesto no que sí. manipulen. Por No, sí supuesto está. no manipulen. Yo no te estoy, Ese yo no no es el manipulo discurso de nada. la izquierda. El discurso, ¿Cuál hay un es? discurso ¿El no de de toda la Sheinbaum? izquierda. ¿El de Ese no López es, Obrador? ese no Pues es no el de toda la discurso. izquierda, No pero asimilen esta jamás visión Bueno, con de ver Palestina. que Israel es el Bueno. opresor y Bueno. Hamas el rebelde, aguas. O sea, que Israel se ha pasado de lanza con Palestina, probablemente sí, muy pasado probablemente de lanza sí. le llamas tú A al ver, ya ha tenido genocidio, al genocidios. No, a ver, apartheid, y genocidios también ha habido del otro a las lado, violaciones Hernán. sistemáticas Porque del ahora ya derecho no se habla del internacional. genocidio y ahorita- del holocausto y de lo que sucedió con el mayor holocausto que hay en la historia reciente de la humanidad, que es el holocausto judío, Hernán. A ver, ¿ha habido un conflicto? ¿Ha habido guerra? Sí. ¿Israel en estos momentos tiene poder sobre Palestina? Sí. Pero jamás considerarlo rebelde. No, Ay. bueno, considerar esas causas justas. Ay, no considerar sé. O sea, causa decir, justa, no, vamos a violar condenar que mataron a alguien. los niños. No y eso está muy mal. inventes. No, Ajá. no. Todo Israel lo que es un hicieron estado. estuvo mal. Invadieron Israel el es un estado. estado. ¿Puedo hablar? Sí, no, adelante. A ver, creo que están Perdón. manipulando. No. Nadie, bueno, yo ¿A quién no he visto a manipulamos? alguien que considere a Hamas un grupo rebelde ni que lo reivindique en lo más mínimo. Ujú. O sea, por lo menos no veo que esa sea la postura de la izquierda, ni escucho gente seria de El izquierda presidente diciendo mismo eso. no ha condenado No. a Hamas y el No, presidente pero señaló ustedes que están no ponía manipulando. una postura y A que ver. se mantenía neutral por el conflicto Lo que Palestina-Israel. hubo aquí- Este es un conflicto Israel-Hamas. A ver. Hernán, métete al Jazeera, páginas de Sí, internet, ok. y todos los titulares son Israel-Hamas. Bueno, no eso es dicen como Palestina. lo están presentando. No, porque hay que Eso entenderlo. es como lo están presentando. Porque Mahmoud Abbas, porque cualquier persona que esté del lado palestino no reconoce a Hamas. Hamas mismo Claro. está sometiendo Exactamente, palestinos. Ese es el exactamente. grave Ahora problema. sí, ahora sí, Ese es el exactamente. grave problema. Exactamente, pero a ver, Ujú. aquí hay una situación latente de guerra desde hace mucho tiempo. O sea, Ujú. tú vas a Israel y te das cuenta que es una zona en la que no porque, Complicadísima. aunque digo, yo fui en 2019, pero tú ves la situación y es claro que la guerra puede volver en cualquier momento. Es una situación de conflicto permanente. No Ujú. es que ahorita empezó la guerra. No, no. Ha estado la situación muy delicada desde hace mucho tiempo. Quien ha puesto el mayor número de víctimas ha sido el lado palestino. Miren, el 87% de los muertos en los últimos 35 años, 87% han sido palestinos. Son 11.652 muertos del lado palestino y 1.766 del lado israelí. O sea, perdón, pero en Israel, entre Israel y Palestina, o sea, Palestina sí hay un opresor y un oprimido. Entonces no queramos relativizar Bueno, eso. no, el que lo está Entre relativizando Israel eres y tú. Palestina Porque sí lo que tú hay una dices- situación de opresión. Ahora, No, lo que tú esto estás llevando- justifica que un grupo Ah, terrorista Tú estás justificando eso. entre a la frontera del otro país y dispare Fíjate muy contra bien, 100 personas cuida tus y tome palabras. vidas a muchas otras, claro que Cuida, no. cuida tus palabras Desde porque lo que estás luego que diciendo no. es justificándolo. Pero esperen, no, Con pero esos permítanme, datos. permítanme. No, te pero estamos permitiendo. este hecho terrorista Ujú. no se da de forma aislada. Y lo que le ha seguido al hecho terrorista probablemente sea aún peor. O Bueno, sea, fíjense, esa es la lógica de la si- guerra, Hernán. Petro decía ayer Oye, en un bueno, si tuit- tú vas y pones una Petro bomba... decía ayer en un tuit, 140 Petro, niñas y niños palestinos Petro. Petro, asesinados. Por favor, ve fuerzas tus israelíes. referentes, ve tus No, referentes. Bueno, busca tú los Ve datos. Petro. Y A ver, Nicolás- por favor, y- ¿qué te dime significa si es Petro cierto o no, políticamente? que en este Y momento, Nicolás Cierto. Maduro, díganme Hernán, si es cierto y o no, Nicolás que en ¿Por este qué Maduro, no momento- defiendes de una vez y al grupo Nicol- terrorista y Nicol- junto con sí, López a ver, Obrador? Fíjense cómo manipulan. A Este ver, por eso, no, tomen es que no una hay ninguna posición manipulación. clara. Entender el Hernán, conflicto. Hernán, tú estabas Va, ahí, no tú quieren- conoces yo lo que Israel. quiero Yo entender- conozco Israel, Sí, claro. Hernán, conocemos Israel. Tú Sí. vas a Bueno, Tel Aviv, bueno. Tel Aviv es una ciudad extremadamente cosmopolita. ¿Y eso La qué gente tiene que que ver? está ahí no necesariamente está en un asunto judío, palestino, Pero el Estado de cristiano. Israel- Espérame, Hernán, cuando tú estás en un rave o en un evento, estás bailando tranquilamente y llegan unos cuates a asesinarte, a desnudarte, a violarte, a poner tu cuerpo como trofeo en la calle, Ujú. y eso se justifica por la opresión de Israel a ¿Quién lo Palestina. justificó?
Bueno, tú estás Tú diciendo lo los estás datos. diciendo, Hernán, No, estás diciendo perdón, que hay pero- más muertos por no, el lado y de el No estoy Palestina notificando. que del lado de presidente- Lo Israel. único que estoy diciendo, lo único que Es estoy bien diciendo delicado el tema. es que aquí no se puede solamente condenar el acto terrorista de Hamás. Porque No, las barbaridades se No se puede cometen solo No, condenar el acto de los terrorista de dos Hamás. lados. Sí, o sea, Jamás, tú jamás puedes- ha puesto niños en la frontera para que en los bombardeos sean los que mueran. Jamás secuestra Sí. personas ¿Y por qué para no cuentas hacer lo que hace el sean Estado las de Israel víctimas. en Mira, contra no, de los cuéntalo tú. palestinos? Déjame Lo decirte hemos una cosa, contado Luis. En este también. momento está A mí me haciendo el parece Estado que de lo que Israel en pueda, Gaza, lo que diga Hernán donde ha Gómez. bloqueado la entrada de alimentos, En donde este ha bloqueado- momento, a donde ver, ha cortado la por energía eso, tú eléctrica, estás y donde justificando- están Lo bombardeando estamos a diciendo. los ciudadanos de Tenemos Gaza. corresponsal allá, Hernán, se llama Hannah Beris. Bueno, ahí está. Y ha dado el enlace. Entonces, todo no lo se que puede nos tomar estás partido diciendo por un lo bando. estamos dando por a eso. conocer. Aquí, que está pero bloqueado, mira, que hay Luis, bombardeos. Luis, Claro que lo sí. que diga Hernán Gómez verdaderamente en este caso es de una relevancia ínfima, o sea, no existe. O lo que diga yo. No, no, no. Sí, no, no, verdaderamente. no, nadie, la todos justificación no que vivimos diga allá, pues. Hernán Ajá. con estas cifras que me parece Yo creo que todo es verdaderamente válido, ¿no? ridícula. Ujú. Lo que sí me parece muy ridícula. grave, Ok. lo que sí me parece muy grave Ujú. es que el presidente de la República no tenga una posición clara al respecto, que me parece que debe ser Es que de sí la apoyo, tiene. de apoyo No a les Israel. gusta, No la pero sí tiene, la tiene. no quiere tenerla. Es la de Lula. Por lo menos la tuviera como tú, que estás a favor De condenar a Hamás. de Hamás. Condena a en Hamás. ese sentido, porque no lo haces. Ok. No lo haces. Entonces, si déjenme tuviera eso no López condenar Obrador, a Hamás y pues comparar- sabríamos quién es. Ok. Comparar el número Déjenme- de muertos. Ok. El podemos argumento que tú decir- usas, Hernán, y tú sabes que yo casi nunca intervengo. Y, a ver, a la No, pero sí, en pues, este sí. caso sí. Perdón, el argumento de decir, ahora con lo que ha hecho Israel hay más muertos, es justamente el discurso que jamás quería que Pues dijera. es buscar la escalada, pues. Es buscar esa escalada. ¿De qué manera iba a responder Israel si secuestraste civiles, Y te si voy a decir llegaste y algo. los No, mataste bueno, en y los eso va a kibús? seguir. Y te voy a ¿Viste decir el algo. video, Porque Hernán? hay ¿O han visto el secuestrados video? Es que no me dejan donde había hablar. una Y alemanes. familia, Es muy una difícil. familia en Shabbat. En Shabbat no puedes ver la tele. Y lo que... Y no lo sabías lo hizo- que estaba sí, pasando. y te voy a Llegaron decir algo. terroristas y mataron Qué pena, ¿eh? niños Y lo frente a que su hizo papá. Hamás, no, permíteme, Qué pena. permíteme, y lo que hizo Hamás Ajá. le está dando el pretexto perfecto a Benjamín Netanyahu ¡Claro! para borrar del mapa la franja de Gaza. Es lo que ¿Qué te están parece? diciendo, Ah, es lo que bueno, están diciendo. ¿qué te parece? Eso es más grave. ¿Y eso o justifica del jamás? mismo tamaño que el acto No, terrorista. eso no Bueno. justifica ¿no? jamás. Para Ah, nada no. justifica pero ¿por qué jamás. relativizas la aplicar violencia una de suerte Hamás? de solución final en la franja de Gaza les parece que no es No grave. está nadie aplicando una Bueno, solución perdón, final pero es en que la si tú franja de condenas- Gaza, Ah, Hernán. ¿no? No. Ah, no. Bueno. Es O sea, una infórmense reacción bien. que está No, haciendo bueno. Israel. Ah, entonces y ustedes entonces están tú tienes ahí justificando, distintas otras entonces cosas. ustedes están justificando la reacción violenta de Israel, Yo que sí. en este Yo, momento no, está yo por supuesto asesinando que sí. niños. A ver, Yo en la franja de justifico Gaza. con mucha tristeza, Ustedes pero justifico. justifican Claro la que sí. reacción de Israel Claro en que contra sí. de Se civiles relativiza palestinos Yo tanto no este tengo- por asunto un acto terrorista Yo- de un grupo. que ni de siquiera Palestina. leemos lo que Fíjense, realmente dice la pero embajada de Israel, de la insisto. cual tanto te indignas. La embajada de Israel señala algo, Yo- hablamos con su embajadora también hace unos días, y es muy clara Estás la tomando postura. La partido, Luis. postura Pero hay que es... tomar están tomando partido. Hernán, partido. tienes que entender Por que hay que Israel. tomar partido. Por A un ver, estado No, tú ya lo genocida. tomaste por Hamás. Por Yo lo una tomo por solución Israel. de dos Están tomando estados. partido Yo por un sí. estado por genocida una que solución de practica dos la estados, discriminación, pero que por practica el jamás apartheid. voy a, o sea, por jamás Y tú como por decir unos que los terroristas zetas están asesinos. a toda estoy madre, tomando no partido inventes. Y, por y deberías entonces. pedirle a López, porque insisto, No lo que estoy digamos aquí tomando tiene su partido. limitación. Yo estoy López diciendo que hay que Obrador debería condenar tomar partido. las acciones violentas de ambos lados. No, muy Eso bien. es lo que estoy Israel bien. tiene derecho a defenderse, De ahí ya ambos cada quien lados. puede Sí, tomar igual. partido. Israel tiene derecho a defenderse, eso es lo que está pidiendo No, Israel. y se está defendiendo. Y se está pues, ¿qué quieres que defendiendo. A haga? ver, Pues es ya son una más violencia muertos, brutal. ya son más muertos en este Claro. conflicto de estos días del Bueno, lado ándale, palestino, ve. Sí. más muertos y, más ¿y qué es heridos, lo que tú quieres? y niños incluidos, que del lado palestino. ¿Pero qué quieres? Pero a ustedes eso les parece No. justificable. Ese es el Pero, argumento de Hernán, jamás. ¿qué ¿cómo pasó crees, con el rey? ¿cómo Ese es crees el que van a argumento de decir? jamás. Me Fíjense, mataron ese 260. es Ustedes son los jamás. que están tomando partido. Yo Ese sí es el estoy argumento tomando de jamás. partido, Ustedes te lo están digo. tomando partido por un bando. Yo te lo Yo digo no que tomo sí. partido por ningún bando porque es una No, guerra. por tibio y por hipócrita. Por eso no lo haces. Por tibio y por hipócrita. Porque aquí tiene que decir, mataron 260, yo paso y mato 260. No, señor, la escalada de los conflictos es así. Y un grupo terrorista lo que hace es precisamente provocar. Están Y si nos matando- vamos, ojalá, Está bien, si que nos vamos- viste lo que el están presidente diciendo. si nos vamos tuviera- más a Están profundizar, aunque sea una justificando que decisión en como este la tuya. momento estén matando Pero niños nosotros no y somos niñas importantes. palestinos. Eso Hernán, están haciendo. Tú piensas, Eso es lo o que sea, están a ver, de haciendo verdad, ustedes. o sea, piensan que jamás se le ocurrió hacerlo. Además, en el aniversario de la guerra.
El aniversario del mayor atentado que habían tenido contra los judíos.
el aniversario de la guerra, 50 años de esa guerra. Se les ocurre hacerlo un día después, con armas como nunca lo habían hecho, con infiltraciones como nunca lo habían hecho, con bombardeos como nunca lo habían hecho, la celebración de Irán a un lado. O sea, ¿no ves que este es un juego que va mucho más allá Esto de va a estar Hamás, complicado, sí. de Netanyahu y que tiene que ver con un asunto de desestabilizar al Medio Oriente? Por eso es que se cuestiona la política del presidente, o se cuestiona la postura que tienes que desestabilización tener. de Medio Oriente, perdón, Bueno. pero no tiene que ver solamente con Hamás y con los grupos terroristas, ¿eh? Hoy tiene mucho que ver esto por con eso Irán. dijimos La al principio política de del la Estado complejidad de La israelí. complejidad es y de enorme. gobernantes como Benjamín Netanyahu Ujú. y de todos estos grupos que han estado durante todos estos años violando los acuerdos de paz, incursionando en territorio palestino, Ujú. estableciendo asentamientos en territorio palestino, sojuzgando al pueblo palestino, ¿a ustedes les parece que es menor? No, bueno, a mí me parece muy bien A mí me que parece te expreses de esa que manera. hay que apegarnos porque a hay la que verdad, tener Hernán. claras las cosas y lo que a quién están apoyas haciendo tú. ahora, Gaza- y lo que están haciendo ahora de querer borrar del mapa Sí. a la franja de Gaza, donde Gaza- viven 2 millones de personas, Gaza- cortando el acceso a alimentos a 2 millones de personas, dejándolos sin electricidad. Eso tendrá que ser dejándolos condenado. sin- Bueno, ¿y cómo eso tendrá que ser tendrá condenado? que ser condenado. Eso No, yo tendrá lo que ser condeno hoy. condenado. No, A pero ver, te digo no, que estás porque es mintiendo. tan grave como un Gaza, atentado terrorista Gaza no en el tiene que murieron ocupación. 100 A ver, y no sé a cuántos Hernán, es que tomaron de empezando rehenes. con este discurso de la izquierda, perdón, de los moneros Sí. que se ponen a dibujar a Netanyahu como el maldito en la jornada y lo que tú quieras. Número uno, hoy lo más seguro es que Netanyahu y todo su gobierno se van a ir al carajo. Los israelíes están súper unidos porque aquí sí se unen. Y les vale que sean izquierdas o derechas. Hace unos meses estaban separados porque Netanyahu quería eliminar su poder judicial, quería ser autoritario, quería ser un estado casi teocrático. Eso ya no va a existir, eso lo están eliminando y seguramente en las siguientes elecciones le va a costar carísimo. Y la otra, perdón, pero es que estas son mentiras. Gaza, desde hace al menos 3 años, no está tomado por fuerzas israelíes, está tomado por Hamás. Lo mismo que Cisjordania, Hernán. Está Luis, tomado hoy por Gaza Hamás. está siendo bombardeado por fuerzas israelíes. Y, No sé de bueno, qué me ¿y qué hablas. querías que Y hicieran? están eliminando, quieren ¿Qué crees eliminar que del estaban mapa ¿Qué querías a que Gaza, hicieran? y están matando niños y Cuando niñas. llegaron e hicieron lo que hicieron, Y ¿qué ya crees que iba a murieron más, pasar, Hernán? y ya murieron Iban a- más del iban a lado hacer palestino esto. que lo que ocurrió el día 7. Esas Bueno, son las entonces, guerras, Hernán. esto es un conflicto, es una guerra. Es una guerra. No le pidan al presidente López Obrador que solo tome partido por uno de los Ojalá bandos. tuviera una definición Que tome ese señor. partido Es por la verdaderamente. que tome no partido seas- por la paz. No seas payaso. Y esta ridiculez de que Claudia Sheinbaum Verdaderamente tiene que no. tomar una decisión de acuerdo al origen de sus ancestros, Yo dije me que parece no, me tan parece que ridícula, tiene un bagaje tan más. ridícula. Tiene Algo un bagaje parecido más pasó fuerte con López para Portillo en decirlo. algún momento. Entonces, ¿Qué pasó? Así, o sea, también nos peleamos con Israel, rompimos relaciones diplomáticas con Israel en algún punto para ser patrioteros Sí. frente a una bronca que traíamos con los gringos. A ver, No, y México es un asunto condenó- de banderas México progres, rompió relaciones con verdaderamente Sudáfrica por el ridículo. régimen de segregación racial. Ujú, sí, Bueno. en algún momento. Ok, Sí, o sea, pero bueno. con López Portillo. O sea, esto que Bueno, estamos en viendo, Israel hay un perdón, para mí régimen me de parece segregación, muy sí. similar a lo que En pasó con Israel hay un Echeverría o López régimen de Portillo. ¿no? segregación Pues hacia ni- los ni creas que no, palestinos porque y hay pasaste un ahí. régimen Bueno, de apartheid. no, Ya no, lo quieren no, ver, no no se lo puede vean. pasar. Ya se nos fueron 20 minutos, No, ya sí 25 fue el minutos. programa. Pues Ya valió. ni modo. Que la- También No, te tranquilo, digo, no le era querías entrar a la era su discusión. estrategia. No le querías entrar a la No, ¿cómo? discusión. No, yo entró no a soy la discusión, si yo no casi nos soy- sacamos Decías que los no ojos podíamos aquí los discutir tres. esto, pero Yo no ese soy es el tema más especialista. relevante. ¿Cómo Yo no que soy no especialista estamos en ahí? esto. Siento que es Me un asunto escapa, súper delicado. escapa a mí la complejidad, Súper, pero no me súper escapa delicado. tomar una Pero posición. yo no voy a y- tomar partido y- solo por un Y bando. que me Está parezca bien. lastimosa la posición del presidente de la República, por supuesto que me parece. Yo insisto en este tema, casi nunca Porque es mi intervengo presidente, porque ¿sabes? no es un asunto, en este caso sí, por lo Está bien, delicado yo del puedo tema, dos contra perdón. uno, si pónganme a 4. No, es Ay, que no es cálmate. contra ti, Hernán, te juro que yo creo que Ya te dije, estar es a favor, irrelevante lo que tú pienses. estar a mí me favor de preocupa lo del Palestina se presidente. vale, pero no estar a favor de Sí, Hamas. total. Y ese es el grave Sí. problema. Nadie está a favor y hoy de hay una Hamas. narrativa Tú fácil manipule. Tú que se estás está justificando. lo estamos viendo ahí. Lo más Tú estás mínimo justificando a favor el del grupo ataque de terrorista. Hamas. Jamás Ahorita. voy a estar a favor Bueno, de ahorita Hamas. ya te diste cuenta dónde te llevaron tus palabras. Y estás diciendo que no, pero estuviste fíjate, justificando o sea, con datos. Estuviste justificando con datos el ataque del terrorista. No estoy justificando Pues, con bueno, datos el pues, ten ataque cuidado. terrorista. Yo, Estoy de diciendo veras, que es me un parece bien escenario que hayas tomado una de guerra, oposición. que es un escenario Yo te dije de de guerra, guerra complicado, y te que dije ese ataque que eso terrorista no no se merecía da de la manera respuesta, aislada. que no- y no es lo único y que que, no se tenemos merecía que la voltear a respuesta. ver, ni lo único Si que el tenemos ataque que terrorista condenar. no se da de Porque, manera perdón, aislada. mira, ustedes ojalá- le llaman ataque terrorista ojalá. solamente a las acciones de Hamas, Por eso me pero parece hay bien. muchas acciones de Israel
en contra del pueblo Definamos palestino, qué es terrorismo, que ustedes no Hernán. quieren llamar terroristas. Definamos qué es terrorismo. Pero matar niños, Definamos qué es matar niños, terrorismo. ¿qué es? Definamos qué es terrorismo. Bueno, definámoslo. Cuando tú dices este ataque Israel es un terrorista estado genocida. no se da de manera bueno, eso no aislada, está mal. cuando tú dices este ataque terrorista no se da de manera aislada, estás justificando que se haya dado por la opresión que pueda tener Palestina, lo cual es cierto. Hay una opresión Esas son palestina, palabras va. tuyas, Luis, no Y mías. eso tiene Pero mira, que ver es bueno porque saber, como tú dices, justifique de que qué lado vayan está cada uno. y te secuestren personas y te maten personas. mí- Ahí sí ya hay una diferencia bien cañona. Más bien cañona. Más que saber la Miren. posición de Hernán, me gustaría saber una posición clara del presidente de la República, Pues, que no la tenemos. La guerra está suma, por la paz. la guerra ¿no? suma, ayer, son datos de ayer, 1580 muertos, ¿ok? El número de muertos Ya van 2000. en el bando israelí es de 700, con más de 2800 heridos. En el lado palestino, se habla de 765 muertos, ya son más que del lado israelí, con más de 4000 heridos. O sea, Ujú. también muchos más ya que del bando israelí. Perdón, pero es una guerra. Está bien. Es No una nos guerra. podemos ¿Dónde quedar estás? en solo Es una condenar guerra. un acto terrorista, No, bueno, porque eso es lo que quiere la embajada de Israel. Hay que perdón. tomar Pero una veamos también posición. qué quiere la embajada No, a ver, palestina, es ¿no? que la vida Démosle está- voz no, al yo no, embajador yo palestino. no, Estás mezclando Hay que todo. tomar todo, posiciones en la Estás vida. mezclando todo. Ah, bueno, Yo está tomo bien, esa tú tomas posición. posición Pero, por el por Estado supuesto, genocida de tú Israel. te sientes. Yo tomo No, posición por la con paz. el Estado de Israel. Yo tomo posición No, por la sí paz. está muy bien. Pues métete Hay a un un certamen de estado- belleza con el presidente hay y un abogue por la estado- paz del mundo. Oh, Tomen ¿qué? decisiones, Pero tomen bueno, posiciones. qué buena Tengan postura. moral pública, tengan ética política y tomen una posición. Bueno, Por la paz. No es conflicto, es por un la conflicto. paz. Por la paz y por Es la un no conflicto. muerte Ah, de por civiles favor, qué ridículo. inocentes. en guerra. unos momentos más Es una es guerra, muy probable, bueno. y estoy checando los últimos datos, en unos momentos más es muy probable que ingresen tropas, digo, ya que estamos en esto, ya que se nos fue la mesa en este tema, pues en un momento más es muy probable que ingresen tropas israelíes a Gaza, tema que nos habla justamente de que no está tomado. Y también otro asunto que para mí es fundamental, cuando hablamos de Palestina, tenemos que ver el mapa, que la mayoría no sabemos ni dónde diablos está Quintana Roo y Yucatán. Entonces, cuando hablamos de Medio Oriente, pues la cosa se complica más, seamos francos. Cuando tú ves Israel, que por cierto es de un tamaño relativamente pequeño, si lo comparas con Egipto, con cualquier otro país, inclusive hasta con Jordania, que está a un lado, tú ves a la Franja de Gaza de un lado y a Cisjordania del otro lado, Cisjordania, donde está Belén, por ejemplo. Esa parte de Cisjordania, que es la gran parte que sería Palestina, no tiene bombas. No está tomado, no está generando masacre. La parte en donde están bombardeando a los israelíes, que ha sido condenado a nivel global, por cierto, es Gaza. Donde viven 2 millones de 2 personas. millones de 2 personas en ¿Y los de 48 Hamas? kilómetros, 48 millones de kilómetros cuadrados. Están en una escondidos los de cañón. Hamas. Y en donde donde están hoy escondidos los de aplicando Hamas. algo así como la solución final Y al en conflicto donde están- palestino. bueno, es Una del solución tema, pero bueno. final bueno. estilo la que aplicaron En fin, los nazis con los judíos. Oye, qué bien. Pero a usted le Qué bien parece que llegamos que eso ahí. se justifica No, por un ataque Qué terrorista. bien que llegamos ahí, qué bien que llegamos ahí y que ya estás relativizando de esa manera el holocausto judío. Qué bueno, es muy bueno saberlo. Ustedes Es muy solo bueno ven- saberlo. Ustedes solo ven Es el muy holocausto bueno, judío es muy bueno y no ven escucharte. el genocidio Perfecto. en contra del pueblo Qué palestino. bueno saber Bueno, que eres eso. Pues lo que usted los No están sabía que tomando eres para antisemita, cosas bien fíjate. distintas. No sabía que No eres estoy antisemita. relativizando. bien No estoy distintas. relativizando. Digo que no deben hacer Gran- lo mismo sabía- con el pueblo palestino. Gran O sea, parte del genocidio del pueblo palestino es por Hamas. Sabía cosas de ti, Gran parte del genocidio del pueblo palestino viene por Hamas. pero no que eras antisemita, eso sí lo sé. Gran O sea, parte- del genocidio del pueblo palestino viene por Hamas. La situación Fíjate. es muchísimo más compleja que tener un asunto humanitario Están de ustedes uno contra otro. justificando Te lo- la te lo muerte juro. de palestinos inocentes por culpa de ciertos grupos terroristas que tiene Palestina. Eso es lo que están haciendo No ustedes. ciertos No, grupos, ya es dije, un eso es lo que grupo, yo es acabo de Hamas. escuchar. Jamás No, domina no, no, Gaza, no, no. Hernán. Jamás Sí, pero somete los a 2 los millones de palestinos. personas palestinas que viven en No, Gaza, sí. perdón, pero no son todas de Hamas. Está bien. La mayoría están sometidas por Hamas. Perdón, Jamás pero los domina niños esa que parte. están matando en este momento. Están sometidos por Hamas. no- sometidos. Y entonces les metes una bomba encima y los Antes de matas. que se meta la bomba, No porque entiendo tú qué es lo también que están das la diciendo, versión la verdad. das una versión rara, por No, cierto, pues es la yo versión de, entiendo perfecto esa es lo la, que esa tú es la dices, versión de ¿eh? Hamas, la que tú estás diciendo, ni siquiera de Palestina, pero la versión de Israel, y ponemos las dos versiones en la mesa, pues es, y cierto, se ha comentado aquí muchas veces y en muchos espacios, es que se avisa, se trata de hacer todo lo posible para tener la menor cantidad de bajas civiles. Que el Estado tiene reglas muy claras para que en el bombardeo se trate de
evitar la mayor cantidad de daños colaterales, pero es una guerra. Y evidentemente no lo están logrando. Y vemos las imágenes, primera plana de la jornada. A mí me duele ver ese edificio destrozado. Gaza hecha bogañicos. Pero lo justificas Pero es porque una hubo un guerra. ataque No, terrorista. es que no se trata de Fíjense, mí contra los que están ti. justificando No se eso- trata de mí contra ti, a ver, Hernán. Hernán, no hay nada que platicar contigo cuando tú comparas esto con el Holocausto judío. En serio, no hay Nada que ver. O sea, pero bueno, ya se nos Y fue lo el tiempo. dijiste en esas Se nos fue palabras. el tiempo, ching. Una vergüenza. Ya nos fuimos a otro. Hernán, Gracias. don Ignacio, pues ya me voy a corte de todas maneras. Ya, vámonos, traigan un té.